Pues vamos a empezar a ver uno de los temas que a muchas personas, entre comillas, les da dificultad, pero vamos a ver lo sencillo que es. Recuerden que lo difícil no es más que un conjunto de cosas simples, o lo complejo más bien no es más que un conjunto de cosas simples. Recuerden, los movimientos del ajedrez son simples, pero se dan posiciones complejas. Entonces, cuando ustedes vean un ejercicio que les parezca muy difícil, no, traten de segmentarlo, ¿cierto? La técnica del divide y vencerás. Bien, entonces vamos con el tema de arreglos o arrays en inglés. Los arreglos son uno de los temas, digamos, más utilizados en programación y es, digamos, de las primeras estructuras de datos que se ven. Valga la redundancia, ustedes más adelante o ya han visto, algunos ya han visto estructuras de datos o las van a ver. Pues me refiero a los que homologaron y que luego vuelven a tomar algunos lenguajes. Otros más adelante en lenguajes de programación también van a ver estas estructuras de datos. Ustedes van a ver estructuras de datos que arrancan desde arreglos unidimensionales, matrices, luego van a ver colas, pilas, listas, todas estas cosas. Entonces, los arreglos son, digamos, como de las estructuras esenciales que se utilizan en los lenguajes de programación, ¿cierto? ¿Qué es un arreglo? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Imagínense que un arreglo, acuerden cuando hablamos de una variable que decíamos que era como una cajita en la memoria de la computadora. Esta es como un arreglo, es como si fuera una cajita, o sea, una variable, pero con varios compartimientos, ¿cierto? O sea, es como una variable que adentro tiene varios espacios. Imagínense una cajita que adentro tiene varios espacios. Por ejemplo, si yo voy a almacenar dos edades, entonces algunos dicen, necesitarás dos cajitas, ¿cierto? O cuando decíamos dos números enteros, necesitamos dos cajitas, una para el número uno, otra para el número dos. Pero resulta que hay una forma más óptima de almacenar esa información en memoria y es creando arreglos, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una cajita que tiene varios compartimientos adentro y obviamente todos los datos deben ser del mismo tipo. Hay estructuras que ustedes van a ver en lenguajes de programación que permiten almacenar diferentes tipos de datos, ¿cierto? Como si tuvieran compartimientos y en uno puedo tener uno de tipo entero, en otro de tipo string, o de tipo cadena, o de tipo texto, y así sucesivamente. Pero los arreglos, los arrays, tienen una restricción de que todos los datos son del mismo tipo y tienen un tamaño que es de tipo entero, o sea, el tamaño de un arreglo siempre va a ser entero. Usted no me puede hablar de que voy a crear un arreglo que tenga un tamaño de 3.16. No, eso no existe, ¿cierto? Son siempre de tipo entero el tamaño. Una cosa es que el tamaño sea entero y otra cosa es que vaya a almacenar números enteros. Él puede ser de tipo entero, pero puede almacenar texto o puede almacenar otros tipos de datos. Entonces recordemos, un arreglo, y cuando hablamos de arreglos unidimensionales, el nombre que lo dice es una sola dimensión, o sea, una sola dirección. Imaginémonos como una fila del Excel. Una filita en el Excel es un arreglo. Si ustedes ven toda la hoja de cálculo de Excel, entonces estamos hablando de una matriz. Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. Las matrices, pues obviamente también son arrays, pero ya son bidimensionales. O sea, tienen filas y columnas. En este caso vamos a trabajar con este como si fuera una sola fila, una hilera, ¿cierto? De valores que están almacenados en memoria y están como metidos en unos compartimientos. Entonces, los arreglos, como aquí lo indican, por lo general vienen enumerados desde el número cero, ¿cierto? Hasta n-1. ¿Por qué se dice n-1? Es para evitar desbordamientos, porque en algunos lenguajes de programación, si uno no controla, digamos, eh, las iteraciones puede dar un desbordamiento, es decir, puedo estar apuntando a una dirección fuera del arreglo. Entonces me puede salir un error, por ejemplo, como en Java que dice array bounds index exception, o sea, una excepción de que se ha sobrepasado el límite del arreglo, del array. Entonces, ojo, aunque empiezan en la posición cero, el cero también cuenta. Es como si usted tuviera un equipo de fútbol y alguien tiene la camiseta con el número cero. Entonces dicen que ese no cuenta, no, ese también cuenta. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces la posición cero siempre es donde vamos a almacenar el primer elemento del vector. Y la posición n-1, entiéndase n como el número de elementos que hay en el arreglo, es donde vamos a tener el último valor. Listo, vamos a ver otra imagen que de pronto nos ayuda a verlo más claro. Entonces, miremos como las partes de un arreglo cuando uno las va a declarar. Por ejemplo, aquí se habla de un arreglo de enteros, o sea que va a tener números enteros adentro, ¿cierto? No son estos que vemos acá, no. De hecho, aquí no los están mostrando. Ahorita vemos uno que tenga valores adentro.
Pero sí nos dicen que es un arreglo de 5 elementos. 5 elementos. Ustedes dicen, pero es que yo veo que aquí nada más están enumerados hasta el 4. Pero volvemos otra vez al ejemplo del jugador de fútbol que tiene la camiseta con el número 0. Él también juega. Entonces aquí tenemos, en la primera posición está el número 0, la segunda posición el 1, tercera posición el 2, cuarta posición el 3 y quinta posición el 4. Por lo tanto, si n, que es igual a 5, es el tamaño del arreglo, cuando hablo de en qué posición está el elemento número 5, serían n-1, por lo tanto en la posición número 4. Bien, entonces están las posiciones del arreglo. Para hacer referencia a las posiciones del arreglo se utiliza una variable que se reconoce como un índice. ¿Ya? Entonces aquí ya vamos a ver como un arreglo más real. Entonces miren que ustedes ven es como una cajita con varios compartimientos. A mí me gusta a veces comparar estos tipos de arreglos unidimensionales como esos archivadores que tienen las secretarias o que solían tener, donde tenían como varias cajitas que iban sacando, pero todas a su vez forman una sola estructura. Entonces es lo mismo acá, solo que imaginemos que está acostado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos eh, una cajita muy larga que tiene varios compartimientos y dentro de cada compartimiento va a guardar un valor. En PCInt, a diferencia de los lenguajes de programación, las posiciones van enumeradas desde el 1, no desde el 0, sino desde el 1. En todos los lenguajes de programación, hasta donde yo conozco, siempre los arreglos arrancan con el número 0 o con la posición 0. Pero eso no es ningún problema, ¿cierto? O sea que aquí sí sería de 1 hasta n. Listo, siendo n el tamaño del arreglo, así lo haremos en PCInt. Pero si quieren, ahora hacemos un ejemplo en PCInt y posteriormente lo podemos hacer en un lenguaje como Java. Bien, entonces los arreglos tienen un nombre, o sea, es el nombre que le vamos a dar a la cajita, en este caso se llama edad, es decir, es una estructura que va a almacenar edades. En vez de tener, como les decía, 6 cajitas para tener, digamos, 6 edades, más fácil tengo una sola caja, pero con 6 compartimientos. Y en cada compartimiento guardo una edad. Y para hacer referencia a un compartimiento, entonces utilizamos el número de la posición o subíndice, ¿cierto? Que es para indicar, por ejemplo, si yo hablo de edad en el subíndice 3, entonces ustedes qué valor me dirían que hay ahí, edad en el subíndice 3, ¿qué valor me dirían? A ver, lo pueden escribir ahí en el chat. Edad en el subíndice 3, 25, 25, correcto, excelente, exacto, entonces en el subíndice 3 vemos que está 25, bien. Bien, antes de que pasemos entonces a programar, miremos acá como la forma típica de declarar un arreglo y de recorrerlo. Entonces acá, por ejemplo, hay un arreglo que lo llamaron calificaciones y vemos que hay unos corcheticos, unos corchetes, que eso es como para indicar, yo a veces lo asocio como si fuera como los límites del arreglo, como la estructura que estamos viendo hace un momento, como si esto fueran los bordes, como para que nosotros ya entendamos que eso es un arreglo. Obviamente cuando se colocan estos símbolos, los dos corchetes, el compilador, en este caso pues el intérprete cuando trabajamos en PCInt, bueno, en PCInt no se utilizan estos corchetes, perdón, se utilizan en los lenguajes de programación, desde C, C++, Java, C#, se utilizan estos corchetes para indicar que es un arreglo. En otros lenguajes como Visual Basic se utilizan los paréntesis. Pero bueno, entonces esto le indica al compilador que esta estructura es un arreglo. Si yo no le pongo esto, entonces él va a pensar que esto es una variable llamada calificaciones. En este caso, esto es una variable llamada calificaciones, pero que va a tener compartimientos adentro. Por ejemplo, esta, vemos que tiene cuántos elementos. ¿Quién me dice cuántos elementos? Ahí en el chat. 8 elementos. Por ahí, ¿quién me dijo 7? ¿Quién me dijo 7? Pilas. Está mirando nada más los subíndices, pero no está contando el número de elementos, o sea, no contó el 0. Pero bien, es para evitar precisamente que tengamos esa confusión ahí. Ojo, siempre es el número de posiciones es n-1. N es el número de elementos. Aquí tenemos 8 elementos, pero están enumerados en posiciones del 0 al 7. Listo. Entonces les decía, miren que he colocado una manito. Dígame en qué dedo es el que está ahí en la manito. ¿Cuál es el dedo que está levantado en la manito? ¿Qué dedo? El índice. Excelente. Ojo, ese dedo se llama índice. Muy bien.
Entonces, ¿por qué índice? Porque usted para qué utiliza el índice. Pues espero que no para matar a alguien, sino para señalar, ¿cierto? Entonces, el índice es el que señala la posición dentro del arreglo. Ahí, por ejemplo, acabo de señalar que estoy en la posición 1. Ahora vamos a ir a la posición 2. Ahora vamos a ir a la posición 3. Ahora vamos a ir a la posición 4. Y vamos a ir a la posición 5. Esto lo haríamos con un ciclo, con un for. Iríamos a la posición 6 e iríamos a la posición 7. Entonces, observen que es el índice, es el que está señalando. Ay, ¿yo cómo hago esa manito en PCIN? ¿Cómo hago esa manito en Java? No, usted no tiene que hacer una manito. Se crea una variable que se va a llamar, o sea, que va a ser el índice. Por lo general le colocan la letra I para asociarla con la palabra índice. Pero usted le puede colocar la letra que usted quiera. Es simplemente para que usted se acuerde, como si usted abriera el compartimiento y entonces usted estuviera señalando cada uno de estos elementos en qué posición van. ¿Listo? Entonces, eso es el índice. Si tenemos eso claro, entonces ya podemos empezar a programar. ¿Listo? Entonces, veo que por acá están escribiendo. Tapa el siguiente número. Siguiente número. Bueno, para marcar el inicio. Señalar para marcar el inicio. Dicen por acá. Bueno. Por acá escribe Lilian, sí. Bueno, si tenemos dudas, miraremos entonces al final. Por ahora veo que vamos claros. Bien, entonces abrimos PCInt y vamos a empezar entonces a trabajar con arreglos. Entonces le vamos a dar clic en nuevo. Creo que hasta ahí todos saben hacer esto. Nadie está perdido, ¿cierto? Este llamémoslo arreglo 1, por colocar cualquier cosa. Pues arreglo 1. Listo. Acuerden que esto es como si fuera el inicio y el fin. Le doy varios enter porque voy a escribir varias instrucciones acá. Eso. Entonces como para que nos vamos acomodando. Entonces, hay una palabra clave acá en PCInt que es dimensión. Dimensión. Mírenla ahí. Dimensión. Bueno, se me ahorró. Dimensión es para indicarle que vamos a crear un arreglo, ¿cierto? Dimensión y colocamos el nombre del arreglo, como lo veíamos en la diapositiva. Por ejemplo, podemos llamarlo así, valores, como la que habíamos visto ahorita. Valores y le podemos colocar el tamaño que va a tener. Bueno, aquí utilizamos entonces los corcheticos. Valores, ¿cierto? De 4. Aquí lo que le estamos diciendo es que vamos a crear una estructura que va a tener 4 compartimientos. Listo, o sea que puedo meter en ella 4 valores. Listo. Y valores va a ser el nombre de esta estructura. Yo les decía a ustedes que estos corchetes le sirven a uno como para asociarlo con esto, como con los bordecitos. Es lo que yo utilizo como para asociarlo, de que ese es el arreglo. Bien, entonces sí, aquí también nos permite los corchetes. Pasa que estoy trabajando con un perfil que dice flexible. De pronto la configuración que ustedes tengan en PCInt, en algunos puede ser paréntesis, pero aquí entonces me permitió los corchetes y mejor porque esta es la forma típica de cómo se crean los arreglos en los lenguajes de programación. Bien, entonces ya creé el compartimiento o la caja con los espacios, pero no tenemos ningún valor. Podemos asignarle valores hardcodeando oigan, la redundancia, los valores. Cuando digo hardcodeando es quemando los valores. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar valores, que es el nombre del arreglo, y puedo indicar una posición. Recuerde que acá no puedo colocar 0 porque me sacaría un error. Entonces colocamos 1, porque estoy en PCInt, y le puedo dar un valor. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a escribir 2. Escribámosle 2. Ahora vamos a copiar y pegar esto y cambiamos los valores. Démoslo hasta ahí. Entonces aquí tengo, además me toca dejarlo hasta ahí porque solamente tenemos 4 espacios para meter valores.
Ok. Y podemos cambiarle a esto, vámosle que sean así como pares. Ok. Entonces con esto ya tengo esa estructura con esos valores en cada posición. Listo. Voy a hacer aquí rápidamente como un dibujito indicando que es como si tuviera la estructura. Aquí tengo el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Cierto? Esta es la estructura que se crea en memoria cuando corramos la aplicación. ¿Cierto? De pronto queda más derechita, pero es más o menos así. Bien, entonces ya lo tengo. Vamos a hacer un ejercicio para que apliquemos lo que les decía hace un momento, que por lo general se utiliza un ciclo for para recorrer los arreglos. ¿Por qué se utiliza un ciclo for? Precisamente porque como los arreglos tienen un tamaño predeterminado que se le da aquí, entonces es cuantitativo el ciclo que vamos a utilizar, porque ya sabemos la cantidad de iteraciones que vamos a hacer. Entonces vamos a utilizar el haga para. Entonces podemos darle clic acá y colocamos un haga para, que lo vimos en el encuentro pasado, pero vamos a repasarlo. Entonces les decía, aquí es donde va a quedar la manito, que va a ser una letra, que es la I del índice, ¿cierto? Este es el dedito y el punto es la uña, para que más o menos lo asocie así. Y va a arrancar desde qué posición? Desde la posición 1 y va a llegar hasta qué posición? Hasta la posición 4, porque el arreglo tiene 4 valores y con incrementos de 1, es decir, se va a ir de 1 en 1, como en la diapositiva que veíamos ahorita, cuando la manito se iba moviendo posición por posición. Bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a sumar los valores que hay en este arreglo. Listo. Que si estamos bien, eso nos debería dar 20. A ver, 2 más 4, 6 y 6, 12 y 8, 20. Bien. Entonces aquí podemos definir un acumulador, que ya lo vimos también, recuerden del marranito. Definir acum como entero. Esto sí es una variable normal. Miren que aquí no le di ningún tipo de dato, pero es porque estoy trabajando con PCInt y PCInt es un lenguaje interpretado. ¿Cómo así que interpretado? Él utiliza, el nombre lo dice, un intérprete para pasarle las instrucciones a la máquina, a la computadora. Recordemos que la computadora todo lo entiende en unos y ceros. Los lenguajes compilados como Java, C++ y los otros tienen, valga la redundancia, un compilador que es casi una herramienta más bajo nivel que de una vez cuando nosotros estamos escribiendo, él por allá va creando como una especie de archivo que la máquina lo va a interpretar más fácil, más rápido. En cambio este no. Incluso en los lenguajes interpretados como PCInt permiten la programación dinámica, es decir, permiten que los tipos de datos sean dinámicos, es decir, una variable, si yo le pongo el 2, él asume que es un entero, si le pongo una letra, asume que ya esa variable es de tipo texto, mientras que los lenguajes que son compilados sí me toca ser más estricto en la definición de los tipos de datos. Le puedo poner zoom, por favor, al editor del programa para poder leer bien lo que estás haciendo. Claro, sí, yo le voy colocando zoom enseguida. Lo que pasa es que cuando le pongo zoom, así, no puedo escribir en ese momento. Puedo rayar, pero no puedo escribir. Pero yo ahorita les voy a ir colocando. Simplemente acá, rápidamente, creé un arreglo llamado valores. Y aquí le estoy colocando números enteros. Este es el que da en la primera posición. Listo, y así hasta llenarlos todos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer el arreglo, posición por posición, para ir sumando cada uno de estos valores. Para eso hemos creado un acumulador, que es una cajita. Listo. Ok. Entonces acá coloquemos que acum, que ya lo hemos utilizado, va a ser igual a lo que tiene, recuerde que él por defecto queda con un 0, cuando yo lo declaro como entero, más lo que hay en valores, que valores es el nombre de quién, del array, del arreglo, en la posición, y en este caso la posición, vamos a ver si me lo permite así, es con la posición i. A ver, voy a ampliarlo acá para que... Recuerden que la i es la que se va a estar desplazando eh, posición por posición, ¿cierto? Yo tengo aquí el arreglo con las posiciones y la i lo que va a hacer es que empieza desde acá, de acá brinca al otro, brinca al otro y brinca al otro. Eso es lo que hace la i. El índice, acuérdese de la famosa manito que dibujé ahora,
que les mostré ahora, ¿cierto? Entonces acá, se me dañó la manito, sacó la mano. Entonces acá está el índice apuntando cada posición y se va a ir moviendo, se va a ir moviendo hasta llegar a la última posición. Y en la medida que se va a ir moviendo, paso por paso, hasta llegar al valor final que es 4, que es el límite o el último valor, en la medida que se va moviendo, va a ir acumulando, o sea, por ahí en una cajita que se llama acumulador, va a ir acumulando cada valor que va encontrando. Es decir, lo va a ir sumando en el acumulador y al final nos va a dar entonces qué valor tenemos. De aquí ya, cómo quedó sumado el vector. Entonces, acá lo estamos sumando y vamos a mostrar fuera del arreglo, recuerde es un cálculo y un resultado final. Vamos a colocar esto para que quede más separadito. Acá dimensioné o creé el arreglo, ¿cierto? Pero está vacío. Acá lo pobleo, le metí los valores. Acá declaramos una variable acumulador para ir sumando los valores. Acá colocamos un ciclo que va a ir pasando posición por posición y va a ir tomando cada valor que encuentra dentro de cada posición, o sea, dentro de cada compartimiento y lo va a ir almacenando, lo va a ir sumando. Una vez que termina de recorrer el arreglo, entonces vamos a mostrar cuál fue la sumatoria de ese arreglo. Entonces coloquemos aquí, por ejemplo, la suma es, o la suma de los valores es, para que quede mejor, y colocamos acum. Entonces, vamos a correrlo, pues aquí de una vez como no nos va a pedir valores, vamos a correrlo. Bueno, por acá me escriben algo en el chat. Ok, vamos a correrlo y ahorita lo corremos paso a paso. Entonces mire que de una vez dice, la suma de los valores es 20, ¿cierto? Recordemos lo del for. En uno de los ejercicios que ustedes hacían era, por ejemplo, sumar los números del 1 al 100. En una sesión que tuve con alguno de ustedes de forma personalizada que me llamó y hicimos un encuentro en la mañana, yo le ponía el siguiente ejemplo. Imagínese que usted va a subir un edificio, voy a ir haciendo dibujitos acá, usted va a subir un edificio que tiene 100 escalas. Listo, es un edificio que tiene 100 escalas. Listo, estoy dibujando aquí pues como una escalera, aquí hay 100 escalas, ¿cierto? Tan, 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 tan. Suelen ser más derechas, ¿cierto? Ahora acá está la número 100 y acá está la número 1. Correcto. Entonces usted va a ir sumando, va a ir subiendo las escalas, por aquí lo voy a dibujar a usted. Usted va a ir subiendo las escalas, ¿cierto? De una en una, ¿cierto? Entonces usted es el que hace el papel de la I. Usted es como si fuera la I, usted es el que va a ir subiendo escala por escala, ¿cierto? Usted va a ir pin, 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 hasta llegar al 100. Eso es lo que hace un ciclo for. Ahora, cuando decíamos que usted va a ir sumando los valores, imagínese que usted va a subir esas escalas de ese edificio, pero que además usted lleva una cajita en sus manos, que es un acumulador. Usted lleva una cajita y resulta que usted llegó a la primera escala y en la primera escala en cartulina alguien dejó el número 1 en la primera escala. Entonces imagine que acá está el número 1, ¿cierto? Entonces usted coge el 1 y lo mete acá en la cajita. Luego sube a la siguiente escala y en la siguiente escala usted encuentra que está el número 2. Entonces coge ese número 2 y lo mete en la cajita. Entonces ya usted dice, ah, llevo 2 escalas, pero aquí ya el valor que hay en el acumulador es 3. Sube a la otra escalita, aquí ya tienes el número 3, ¿cierto? Y entonces también lo metes en la cajita, o sea, el que está recortado, lo metes en la cajita. Y entonces llevas 3 escalas, pero en la cajita, como la cajita lo que hace es que está sumando, está acumulando los valores, entonces en la cajita el valor que hay en ese momento, el valor que hay en ese momento es un 6. Ese 6 es el que lleva usted ahí. Y así sucesivamente hasta que llegaba al 100. Entonces cuando usted llegaba al 100, eso por ahí le da 5050, ¿cierto? Pero la I tenía un valor de 100. O sea, ¿usted qué es I? ¿Cuántas escalas recorrió? 100. Pero en la caja, ¿cuánto hay? 5050, ¿cierto? Entonces, así es como debemos de entender bien el papel de la I y el papel del acumulador.
que este simplemente es un contador que va de uno en uno, y el otro es un acumulador que va sumando los valores. Aquí hicimos lo mismo. Nos vimos simplemente como si tuviéramos 4 escalas, o sea, como si fuéramos hasta acá, ¿cierto? La escala número 4, pero obviamente aquí teníamos valores diferentes. Aquí teníamos, vamos a ponerlo por acá teníamos el 2, por acá teníamos el 6, por acá teníamos, bueno, era el 4, bueno, hasta llegar al 20. Listo, ya con esto entonces nos queda un poquitico claro cómo, pues repasando, cómo es que se toman los valores. Bien, cómo es que los vamos sumando. Bien, pero ahí lo que hicimos fue, como les decía, quemamos los valores. Sería más interesante si nosotros le pedimos al usuario que nos digite los valores, que los ingrese por teclado, por pantalla. Pues eso también los puede leer, correcto, los vamos a leer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esto de aquí, ¿cierto? Porque usted se imagina si yo tuviera un arreglo de 200 valores o 2000 números y entonces me toca aquí escribir, ¿cierto? Sería muy engorroso. En cambio, si metemos esa operación de leer dentro de un ciclo, el ciclo se encargará entonces de repetir las n veces que nosotros lo necesitemos. Esa es la ventaja de los ciclos. Bien, entonces, acá ya tenemos el ciclo y tenemos el acumulador. Entonces simplemente sería meter un leer dentro del ciclo, ¿cierto? Entonces le vamos a decir al usuario, primero le vamos a mostrar un mensaje al usuario para que él sepa qué va a hacer, ¿cierto? Entonces le decimos, escriba un valor, inclusive podemos decirle para qué posición, para que nosotros nos demos cuenta en qué posición se encuentra la i, o sea, en qué escala se encuentra la i. Entonces aquí le decimos, digite un valor entero, por ahora, valor entero, para la posición, coloquémosle la posición para que él sepa en qué posición está. La posición y coloquémosle aquí I. Recuerde que la I, acuérdese que es usted el que está subiendo las escalas, entonces usted tiene que mirar en qué escala va. Y entonces es como si le fueran a dar un valor en cada escala. Entonces aquí digite un valor para la posición I, correcto. Entonces aquí le vamos a decir que lea ese valor. Entonces le decimos leer y obviamente ¿qué va a leer él? Entonces va a leer valores en la posición I. Cuando decimos leer es como decir, lo que el usuario digitó, llévelo del teclado a ese arreglo. Voy a separar esto aquí un poquito para que lo veamos mejor. Así y así. Listo, vuelvo otra vez acá. Entonces, tengo el arreglo. Voy a dibujarlo aquí rápidamente con 4 posiciones, pero está vacío. Está vacío. Con el for lo vamos a ir llenando y vamos a mostrar este mensaje, pero además vamos a mostrar en qué posición se encuentra la i. Entonces aquí le va a mostrar el número 1, le va a decir, digite un valor para la posición 1. Y ese valor que el usuario digita viaja desde el teclado, ¿cierto? Cuando usted lo digita y se va a almacenar acá. Esta instrucción es la que permite, dice, llévele a valores. ¿Quién es valores? Valores es este señor de acá. Este es valores. Entonces le estamos diciendo, llévele a valores en la posición I. Llévele a valores en la posición I el valor que el usuario digitó. Entonces recordemos que el usuario, por ejemplo, digitó un 20. Entonces ese 20 con esta instrucción viaja y queda almacenado acá. Listo. Él vuelve y repite, ya la i se incrementa, que aquí decimos que con incremento de 1, y quedan 2 y nos va a decir otro mensaje, digite el valor para la posición 2 y así sucesivamente hasta que termina. Y una vez que termina, obviamente dentro del ciclo, a medida que le vamos digitando los valores, él los va a ir sumando. Acuérdese de la cajita, él va a ir sumando, ¿cierto? Es como si usted fuera subiendo las escalas y usted va pidiendo un valor en cada escala. Colóqueme en el valor en esta posición. Subió a la segunda escala. Colóqueme en el valor que hay en esta posición. Y usted lo echa en la cajita. Y así, cuando llega a las 4 escalas, entonces usted ya mira cuánto hay en la caja y muestra ese valor. Bien, vamos a ejecutarlo. Digite un valor para la posición 1. Espere que no me gusta cómo salió eso así. Démosle un espacio aquí para que se nos vea más estético. Por acá escribieron.
para que no quede pegado. No quede pegado, bueno, no quede quemado. Entonces démosle, aquí digite un valor para la posición 1. Entonces aquí digitemos, vamos a hacer el 20 que mostramos ahorita. Entonces cuando yo le doy Enter, él viaja y se guarda en el arreglo. En este momento el arreglo tiene 3 posiciones vacías y la primera es la que tiene el 20. Ahora dice, digite un valor para la posición 2. Recordemos que aquí está la I. Aquí está la I. Y estos son los valores que va tomando. Listo. Esto es lo que uno hace en una prueba de escritorio, irle dando valores a la I. ¿Cierto? Aquí va a seguir el 3, aquí va a salir el 4 y luego nos vamos a dar el resultado. Entonces digite un valor para la posición 2, pongámosle 10. Digite un valor para la posición 2, pongámosle 15. Y pongámosle 5 a la última posición. Y nos muestra que es 50. La suma de los valores es 50. De esa forma, entonces, hemos creado un arreglo. Lo hemos poblado, es decir, lo hemos llenado de datos, lo hemos recorrido y hemos sumado esos datos. Bien. Sería pedirle al usuario la cantidad de posiciones que le dará el arreglo. ¿Cómo se haría en ese caso? Excelente. Vamos a hacer eso. Es decir, aquí le dimos un tamaño de 4, pero podemos crear una variable llamada n, donde n va a ser el tamaño que va a tener el arreglo. Entonces vamos a editar este arreglo de modo que el usuario sea el que diga cuántos valores desea él agregar. Bien, entonces en PCInt vamos a ver si lo permite, porque en lenguajes como Java yo puedo darle un valor de n y luego ir llenando esos valores, pues las posiciones de n. Entonces vamos a decirle por acá que defina n, vamos a colocarlo por acá arriba, que defina el ACUN como entero y a n como entero. Y recuerden que n va a ser el tamaño del arreglo. Entonces aquí le vamos a decir al usuario que digite el tamaño, que tendrá el vector, ¿cierto? En este caso, un número entero, ¿cierto? Para que después no me vaya a escribir de pronto 2, así con letras. Digita el tamaño que tendrá el vector. Y aquí entonces le decimos leer n. Entonces le decimos leer y la variable n, que es donde se va a almacenar ese tamaño. Bien, como ya tengo n, que el usuario lo digitó, entonces ahí creo el arreglo. Ojo que el arreglo no se ha creado. Yo pido primero el tamaño, ¿cierto? Es como cuando usted pide una hamburguesa y usted primero le preguntan de qué tamaño la quiere. Entonces ya cuando usted da el tamaño, ahí sí se van y se la preparan. Entonces en este caso usted dijo, va a ser de tamaño n, que n es un valor que escribe el usuario. Entonces ahí colocamos n. Y ahora ya no vamos a decir acá que llegue hasta 4, porque 4 no existe, a no ser que el usuario lo haya digitado, sino que llegue hasta n. Que llegue hasta n. Bien, de ahí le decimos que llegue hasta n. Voy a ampliarlo un momentico antes de que lo corramos para que verifiquemos todo. Entonces, hemos declarado dos variables, una que es el acumulador y n, que va a ser el tamaño del arreglo. Le decimos al usuario que digite el tamaño que va a tener el vector y que sea un número entero para el tamaño. En este caso, ese tamaño se va a guardar en n. Y luego, como ya tenemos un valor en n, entonces ya podemos crear un vector con n posiciones, ¿cierto? Con n posiciones, tamaño n. Ahora, entonces le vamos a decir a el for, el ciclo para, que con su índice, acuérdese que es como es usted el que va a subir las escalas, ya usted no va a subir 4 escalas, sino que va a subir n escalas, como si a usted le dijeran, va a sumar los valores hasta esta escala. Entonces usted dice, deme el valor hasta donde quiere que yo suba. Listo, entonces en este caso le estamos diciendo que hasta n, y n es el valor que digitó el usuario con incrementos de 1. Volvemos otra vez, entonces vamos a ejecutarlo. Digite el tamaño que tendrá el vector, vamos a colocar un 2. Digite el tamaño, el valor entero para la posición 1. Coloquémosle 5. Digite un valor entero para la posición 2. Coloquémosle 8.
y nos dice que la suma de los valores es 13. De esta forma se crea un tamaño dinámico. Si lo volvemos a ejecutar, pongámosle por ejemplo, digite el tamaño que tendrá el vector, va a tener 1. Digite un tamaño para la posición 1 y la suma es, coloqué en la posición 1 el 5, entonces como no hay sino una posición, esa es lo mismo que nos da el acumulador. Por acá escribieron. Se puede colocar también un stop, o sea, el tamaño inicia desde hasta. Se puede colocar también un stop, o sea, el tamaño inicia desde hasta. Bueno, no te entendí muy bien eso, pero bueno, me imagino que es decirle que arranque desde tal posición hasta tal posición. Sí, eso también se puede hacer. Incluso, les cuento algo, las cadenas de texto de por sí son arreglos y yo puedo recorrer de una posición hasta otra posición. Pero bueno, para no enredarlos, vamos a ver este pedacito que hicimos acá. ¿Qué les parece si lo hacemos en un lenguaje de programación para que miremos estas instrucciones? Este mismo ejercicio, pasémoslo a un lenguaje como Java, ¿les parece? Ok, entonces acá tengo abierto Eclipse, que es una IDE para trabajar con Java, no es nada del otro mundo, ¿cierto? Entonces voy aquí a crear un nuevo proyecto de Java que lo voy a llamar, bueno, no, aquí ya tengo varios, bueno, pero sí, creémoslo con ustedes desde cero. Démosle el nuevo proyecto, Java Project. Un proyecto es una carpetica simplemente donde voy a guardar mis archivos. Lo que pasa es que los proyectos por lo general almacenan sus clases por paquetes y por ejemplo si tengo imágenes para el proyecto, entonces tengo una carpetica de imágenes. Si tengo audios también, si tengo librerías especiales para conectarme a una base de datos, etcétera. Entonces un proyecto es como toda ese gran directorio donde tengo almacenada toda la información de mi programa, donde tengo todas las fuentes, todo. Entonces aquí en este caso vamos a llamarlo lógica al proyecto. Por esto no se preocupen, nada de esto para que no se asusten. Recuerden que también vimos que hay uno en línea y esto tampoco yo los voy a preguntar ni los voy a poner como actividad. Esto es simplemente una pequeña aproximación a Java. Entonces aquí le vamos a dar finalizar y listo. Eso es todo. Entonces aquí me creo una carpetica que dice lógica y tiene a su vez un directorio que dice src, o sea, source, que en inglés es fuente, y ahí le voy a dar clic derecho y voy a crear un nuevo paquetico para guardar las clases, es decir, los programitas que vayamos haciendo, y llamémoslo también lógica. Lo voy a llamar así también, lógica. Listo. O sea, es un paquetico. Démosle finalizar. Y ese paquete está vacío, pero me lo muestra en este color. Voy a ampliarlo acá para que no lo vayan a... Listo. Te repito, tengo una gran carpeta llamada lógica. Dentro de esa hay una carpetica que se llama src o source, que es donde se guardan los códigos fuentes de los programas. Por acá hay otras cosas que son librerías, pero eso no hay que tocarlo. Entonces aquí he creado un paquetico que también tiene el mismo nombre del proyecto, que se llama lógica, para guardar, digamos, como los programitas que hagamos en Java, que traduzcamos de PCInt. Entonces acá le voy a dar clic derecho, le voy a dar nuevo y le digo package, paquete. ¿Cierto? Ah, bueno, perdón, ahí ya el paquete lo tengo. Vamos a darle clic derecho y digámosle New Class. Voy a crear una nueva clase, ¿cierto? Las clases, pues, eso es otro tema aparte cuando de pronto ustedes vean programación orientada a objetos. Por ahora, aunque si ven en los videos que yo tengo ahí en el canal, pueden ver el de introducción a la programación orientada a objetos 1 y 2 y con eso ya tienen muy claro el concepto de clases, objetos, etcétera. Simplemente una clase es una plantilla para crear objetos, pero aquí es como un archivito en el que va a ser un programita. Eso es todo. Listo. Y que tiene un método principal que se va a ejecutar. Listo. Y la clase la llamé también main, principal. Y le voy a dar finalizar. Listo. Esto es para colocar comentarios, es decir, como para uno escribir si quiere el enunciado del ejercicio y otras cosas. Ya. Pero lo que vamos a hacer acá es simplemente ir traduciendo cada una de estas instrucciones de aquí a acá. Entonces voy a correr esto para acá para que no nos estorbe, para que todo sea más claro. Bien. Bueno, por acá escriban en el chat. Ok. Entonces, acá es como si estuviera haciendo una breve comparación. Es como si acá fuera a empezar
aquí el inicio del algoritmo, que iría aquí donde está el main, el método principal que se ejecuta, y el fin del algoritmo, que sería aquí esta última llave, que es la que me cierra el programa. Bueno, realmente me cierra la clase, sería esta, pues, pero no hay problema. Bueno, entonces, vamos a trabajar en este segmento, en esta parte. Todo lo demás que lo genera el sistema, entonces no se preocupen por eso. Pero de entrada, si ustedes miran acá, nos muestran que están creando un arreglo de tipo string. Pero bueno, vamos a crear nosotros aquí uno desde cero. Entonces vamos a hacer lo mismo que hice acá. Vamos a crear una variable llamada acumulador y una variable de tipo entero. Entonces aquí se coloca int, que es la abreviatura de integer, que es un tipo de dato, en este caso es un tipo de dato primitivo que lo toma del lenguaje C. Bueno, pero por ahora simplemente int, que es el tipo de dato. Y le colocamos acun, coma, la n. Bueno, aquí hay que inicializarlos de una vez. Él obliga a que se inicialicen cuando se crean dentro de un método. Entonces aquí le colocamos inAcumulador igual a 0 y coloquemos lo mismo para n. Listo. Tengo dos variables, entonces hemos traducido la primera línea. Ahora vamos a hacer la segunda, que es digite el tamaño que tendrá el vector. Para eso, entonces voy a copiar este mensaje. Vamos a copiarnos este mensajito. Y vamos a colocar una instrucción que es simplemente una instrucción de salida que llama, bueno, el CISO. Pero aquí no me lo escribió automáticamente. Vamos a leer. Bueno, entonces simplemente, bueno, ahí sí me lo sacó. Es simplemente la instrucción para mostrar un mensaje en la pantalla. Este es el mensaje. Aquí me quedo con dobles comillas porque ya me trae las comillas. Listo. Esto es un mensaje que se va a mostrar en la pantalla. Esto es una clase que es la clase system. Este es un objeto que es el objeto out de salida. Y este es un método que es print, que es de imprimir o mostrar en la pantalla. Inclusive existe un print line que es para imprimir una línea. Pero usted no tiene que estresarse por eso. Simplemente esto es una introducción y lo pueden ir viendo. Pero sirve como una aproximación a lo que es la programación orientada a objetos. Bueno, entonces aquí ya le mostramos el mensaje del usuario, pero necesitamos capturar lo que el usuario va a digitar. Y para eso Java utiliza una clase especial que se llama Scanner, también hay otra que se llama Buffer Reader. Simplemente es como un objeto que le permite leer lo que el usuario escriba desde el teclado, ¿cierto? Y también permite leer desde archivos. Ustedes no tienen que estresarse por eso, como les digo, esto es programación orientada a objetos, simplemente es para poder leer por consola lo que el usuario digite. Listo. Aquí necesito importar una librería que es la clase Scanner. Listo. De importar es como cuando usted dice, necesito tales ingredientes. Entonces dice, importe, los traiga los de tal parte. Java tiene unas librerías que están, cuando hablamos de librerías, es como si fueran clases especializadas. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, usted va a hacer interfaz gráfica, entonces hay unas librerías que traen para trabajar interfaz gráfica. Usted necesita hacer botones, entonces esas librerías te traen botones, te traen barras de tareas, barras de herramientas, menús, todas estas cosas. Entonces ahora yo necesito leer desde el teclado, a diferencia de C, por ejemplo, o C++ que puedo leer con un Sint, es cierto, y mostrar con un code, aquí me toca traer un objeto o crear un objeto de una clase especial que se llama Scanner, y esta clase lo que hace es que maneja la entrada estándar del computador, que es el teclado, a través de esta clase que dice system.in. Y hay una salida estándar, que es la pantalla, que la maneja a través de un objeto out de la misma clase system. Pero no tienen que estresarse por ahora con eso. Simplemente estamos viendo las instrucciones y lo que necesitamos. Bien, como ya tengo el objeto que creé acá de la clase scanner, entonces ya puedo leer lo que el usuario digite. Entonces por acá puedo decir que n, que es la variable que hemos creado, va a ser igual a sc, que es el objeto de la clase scanner, nextInt, es decir, vamos a convertir a entero lo que el usuario escriba, porque a diferencia de pcInt, pues, como les digo, ni siquiera, por ejemplo, en algunas partes del arreglo, yo tuve que definir de qué tipo de datos iba a almacenar. Aquí sí me toca decir de qué tipo de datos va a almacenar él.
¿cierto? Y cuando uno escribe en Java, así uno escriba números para la máquina, eso es texto. Entonces yo tengo que convertirlos a enteros y los objetos de la clase scanner tienen acceso a un método que se llama eh, nextInt. Por ejemplo, si voy a trabajar con números decimales, puedo trabajar con netfloat, netdouble, etcétera. Por ahora simplemente lo que estoy haciendo es que lo que el usuario va a escribir en la pantalla, él no lo vaya a interpretar como un texto, sino como un número. Entonces, a través de este método lo convierto en un número y lo almaceno en n. Eso es todo. En otras palabras, esta línea es la equivalente a decir que lea n. Vamos a pararnos acá y coloquémosle un comentario para que ustedes sepan que este es el equivalente a este, ¿cierto? Y este de acá era el equivalente a leer, a escribir, perdón. Bien, entonces ya aquí tenemos, ahora ya podemos crear el arreglo llamado valores. Entonces podemos colocar también de tipo entero un arreglo llamado valores y le colocamos los dos corcheticos, tal y como está acá, para indicarle a la máquina que esto es un arreglo. Entonces acá, en Java todo se trabaja con objetos. Cuando ustedes ven la instrucción new, es para invocar un objeto especial. Es un método especial que me crea objetos en memoria. En este caso, voy a crear un arreglo. Entonces acá ya le digo de qué tamaño va a ser. Entonces es como una redundancia que él hace acá. Simplemente porque está invocando el constructor. Entonces le está diciendo que va a ser de tamaño n. Y las instrucciones terminan en punto y coma, lo cual ustedes también pueden programar en PCInt para que todo les pida punto y coma. Aquí lo que he hecho es esta instrucción pasarla para acá en el lenguaje Java. Listo. Este es el equivalente a este. ¿Cierto? Así lo hacemos en PCInt, así lo hacemos en Java. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Bueno, ahí están conectados, es que vi que había ruido. Sí me están escuchando, no estoy hablando aquí solo. Ok, muchas gracias, Claudia. Ok, bien. Entonces, les decía, aquí hemos pasado esta instrucción. Me he demorado es porque lo estoy explicando muy lentamente, paso a paso. Vamos a hacer ahora el for. Listo. Entonces voy a copiar esta instrucción y voy a mostrar cómo la hacemos en Java. La pego acá, voy a poner un comentario. Y aquí simplemente es lo mismo, pero básicamente es en inglés. Y se coloca entre paréntesis las instrucciones. Se declara la variable i, que va a ser el papel del índice, ¿cierto? Y va a arrancar en este caso desde la posición 0, porque les decía que en los lenguajes de programación como Java, todos los arreglos siempre arrancan desde la posición 0, ¿cierto? Hasta que la i sea menor y le podemos decir que menor a n, o le damos el nombre del arreglo, en este caso valores, .length, que es una propiedad que él tiene que indica la longitud del arreglo y de este modo se evita un desbordamiento. Y le decimos que la i se va a incrementar de 1 en 1. Aquí se coloca i más más. Ese es el equivalente a esa línea que estamos viendo ahí. Y al igual que las clases y los métodos, aquí no existe un fin para. El fin para sería este. Pero sí existe un cuerpo pues como tal del ciclo. Entonces aquí, este sería el fin para, ¿cierto? Esta llavecita. Entonces ahora ya sigue esta parte. Dentro del for le vamos a decir que digiten un valor para la posición i. Entonces como ya tenemos esta instrucción acá, vamos a copiar y pegar y cambiamos el mensaje. Y coloquemos este mensajito acá. Carguemos esto un poquito. Y coloquemos el mensajito acá. Listo. Digite un valor, número entero, para la posición. Y aquí, en lugar de la coma, el que concatena es el signo más. Pero no porque esté sumando, sino que es como un ganchito para unir el texto con el contenido de una variable. Y aquí entonces hay que decirle que leamos valores en la posición i. Entonces acá le decimos otra vez
con este, aquí es básicamente la misma instrucción. Podemos tomar inclusive esto. Control C y le decimos que tome valores en la posición y va a ser igual a lo que tiene el objeto sc.nextInt, que ya lo hemos visto ahorita. Simplemente es para que capture lo que el usuario escriba y lo guarde en esa posición. El acumulador prácticamente sería igual. Podemos colocar igual. Terminamos en punto y coma, sería la única diferencia entre esas dos líneas, aunque también podemos colocar una instrucción que es más igual, que es la forma como, que es exactamente equivalente a esto. De hecho, aquí voy a colocar este como un comentario para indicar que es el equivalente a ese. Bien, aquí entonces ya solamente nos resta mostrar el resultado. Entonces coloquemos el mensaje aquí al final después del ciclo. Y coloquemos la suma de los valores es... La suma de los valores es... Entonces recuerden que en vez de la coma va el más. Y cerramos este paréntesis y cerramos acá. Bien. Podemos darle Control Shift F para que eso se organice un poco mejor. Y vamos entonces a correr el programita. Se le puede dar clic derecho y se le dice correr como aplicación de Java. Aquí nos sale en la consola. Digite el tamaño que tendrá el vector. Entonces digitamos por ejemplo un 2. Entonces ya nos está pidiendo el valor para la posición 0. Pongámosle 5. Valor para la posición 1. Pongámosle el 2. Y nos dice que la suma de los valores es 7. Como ustedes ven, es exactamente lo mismo, pero lo que siempre se ha dicho, la lógica es la base de la programación, ¿cierto? De hecho, cuando ustedes están en PCIN están programando, porque él es un intérprete, o sea, él recibe instrucciones, es un lenguaje de programación, ¿cierto? Que obviamente se utiliza más con fines de enseñanza que, digamos, que de hacer programas pues a un nivel profesional ahí, pero es la base para programar en cualquier otro lenguaje. Y además como es en español, pero eso se hace más entendible. Eso es para que no los asuste, son simplemente las instrucciones basadas a este lenguaje. Voy a copiarles aquí el pseudocódigo en el chat y voy a copiamos aquí el pseudocódigo y copiamos el código en Java. Bueno, por acá me estaban diciendo que en qué se diferencia, pregunta Lilian, es que, ¿qué diferencia? Es ahí donde no me gusta. No, no hay problema. Simplemente son las instrucciones. Si usted tiene la lógica, es lo más importante, porque ya después es pasar las instrucciones. Es como usted habla en español, simplemente hace hablar en inglés y usted quiere pedir un almuerzo, entonces usted ya, las palabras que necesita son las que va a utilizar para eso. Es lo mismo acá, es pasar las instrucciones. Ahí acabo de pasarles el pseudocódigo para que lo copien. Ahora voy a pegarles el de Java. Pero no se asusten que, vuelvo y les digo, es porque yo ya pasé esto aquí directamente, pero ustedes cuando vean Java, ustedes lo van a ver es también con plastilina, es decir, empiezan con el famoso hola mundo y todo eso, luego sumando los dos enteros, ¿cierto? Ahí sería el código en Java. Y bueno, de esta forma entonces hemos trabajado un poco el tema de los arreglos, hemos visto cómo se declaran, ¿cierto? Cómo se recorren, cómo podemos también irle metiendo datos, ¿cierto? Desde la consola, cómo podemos hacer operaciones con esos datos, en este caso las fuimos sumando y finalmente mostramos un valor de ellas. Y también vimos entonces este mismo ejercicio en Java y realmente la diferencia no es mucha. En cuanto a instrucciones, pues a nivel de lógica es lo mismo. Lo que cambian son las instrucciones propias de cada lenguaje, ¿cierto? Pero no es para que se asusten con eso. Ahí vimos el programa corriendo en los dos. De hecho voy a correrlo aquí una vez más y vamos a colocarle lo mismo. Aquí colocamos 5, aquí colocamos 2 y vemos entonces que tenemos el mismo programa
corriendo en dos escenarios diferentes, pero que la lógica es exactamente la misma. Entonces miren acá, tenemos exactamente la misma, es lo mismo.